Buenas tardes. Vamos a continuar con los estudios que nos hemos propuesto. En esta tarde vamos a tener el inicio de por así decirlo, una nueva etapa. Ya hemos estudiado los preliminares, ya hemos visto 10 estudios evangelísticos y ahora vamos a entrar a los de crecimiento. El título ahora, Creciendo en el conocimiento que nos da Dios. Esto es muy necesario saberlo y entenderlo por muchísimas razones que de antemano existen. El versículo tomado es subrayado la parte interesante, todo es importante, pero poner la atención en esto es necesario por el tema que nos ocupa. Para que dice allí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios no se puede hacer lo que antes dice. No se puede vivir o andar de acuerdo a la voluntad de Dios o a la dignidad de Dios. No se puede agradar al Señor de ninguna manera sin ese conocimiento y tampoco se puede llevar fruto. Entonces es importante crecer en el conocimiento. Ya lo ha dicho Pedro apóstol allá en su primera carta, en el capítulo 2. Dice que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones. Dice el capítulo 2, verso 1, y el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y luego advierte el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando uno ha experimentado el perdón, el amor, la clemencia, la misericordia, la gracia de Dios, su corazón y todo su ser es inclinado a estas cosas que Dios nos ha dado. Entonces vamos a continuar viendo estos puntos introductorios. Dios quiere que conozcamos nuestra dignidad. Este primer estudio yo voy a poner solamente el énfasis en dos términos, la identidad y la dignidad, desde la perspectiva de hijos de Dios. Es lo que vamos a hacer, muy sencillo, pero muy importante. Dios quiere esto. Mire usted, 2 Corintios 13:5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Desde la antigüedad, desde los antiguos griegos, ya decían, en muchas ocasiones lo repitieron, conócete a ti mismo. Sócrates, el que yo he leído, más de ellos es el que más insistía en esto, conócete a ti mismo. Y luego, la escritura también lo contiene aquí. Dice la escritura leída en 5, examinaos a vosotros mismos. Eso significa un examen interno, un autoexamen, para poder uno probar realmente su ubicación, en qué lugar se encuentra. Probaos a vosotros mismos. Y lo que uno tiene que ver, lo que uno tiene que buscar para poder convencerse es lo que está en la pregunta. ¿O os conocéis a vosotros mismos? La ignorancia se ha dicho que es la madre de todos los males. Es más, un día de estos haremos un estudio de lo que es la libertad, y entre los 5 obstáculos que se cree son las mayores causas de obstrucción o de afectar la libertad en cuanto a, por lo menos, al grado en que la tiene el ser humano, es la ignorancia. Porque la ignorancia hace mucho daño al hombre, no le permite vivir, no le permite disfrutar, no le permite ver lo que le corresponde o lo que tiene como propio. Entonces es por qué el cristiano, el seguidor de Jesucristo, debe conocerse a sí mismo. Dios quiere que cada uno de sus hijos conozca su dignidad, además de su identidad en Cristo Jesús. Ahí en la 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. En un contexto donde habla Pablo y trata de hacer a un lado todo el tipo de sabiduría o pensamiento humano que se daba en su tiempo,
llegó a esta conclusión que el Señor nos ha dado a conocer su sabiduría a través de su Santo Espíritu y a la vez nos ha otorgado su Santo Espíritu también para que conozcamos el contenido de esa sabiduría. Dios ha puesto a sus hijos en gloria, en Cristo, pero es muy malo que estos no lo sepan o no lo crean. Este punto, pongamos mucha atención, porque este punto es terriblemente dañino cuando uno no lo tiene en cuenta o cuando no alcanza uno a ver con claridad en qué consisten estas cosas. Dios quiere, repito, que sus hijos, o Él los ha puesto en gloria en Cristo Jesús. Pero es muy malo que los hijos, no lo sepan o no lo crean. Cuando uno dice ser de Cristo, cuando uno declara ser seguidor de Jesucristo, está declarando también que Dios lo ha exaltado a un punto glorioso en esta vida por el hecho de estar en Cristo. Y esto lo digo para que no nos ocurra lo que aquí vamos a ver, a lo que me refería cuando digo que no nos debe ocurrir, que no nos debe suceder esto, no lo debemos de permitir. El Salmo 49:20 dice: el hombre que está en honra y no lo entiende, semejante es a las bestias que perecen. Si ustedes piensan un poquito en la grandeza del ser humano, en el ámbito o en el contexto que Dios lo crió, es superior a todas las criaturas creadas. Es el único que tiene conciencia, el único que tiene pensamiento y esa forma de comunicación tan especial que Dios le ha dado, como es el lenguaje oral. Bueno, las bestias no tienen esas oportunidades o esas bendiciones, pero el hombre que está en gloria o en honra y no lo sabe o no lo entiende, es semejante a las bestias. Por eso allá en el libro de Isaías capítulo 1, de los versos 3 en adelante, hace unas comparaciones muy directas con las bestias, con el buey, con el asno. Es triste y crítica la situación, pero el hombre en la ignorancia de Dios así vive, y esto lo debemos evitar. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fue terriblemente destruido y esclavizado el pueblo de Israel por falta de conocimiento de Dios, por vivir en su ignorancia. Dios nos hizo sus hijos. Sobre este contexto es que vamos a considerar, lo poco que vamos a considerar de lo que es la identidad y la dignidad de los hijos de Dios. Dios nos dio potestad para ser hechos sus hijos. Notemos esto: Dios nos da la potestad para ser hechos sus hijos. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Actualmente en el mundo se oyen tantas formas de expresarse de los hombres respecto a ser hijos de Dios. Muchos hombres se autodeclaran o confiesan ser hijos de Dios sin entender siquiera en qué consiste el ser hijos de Dios. Muchas personas reclaman ser hijos de Dios, que es un derecho natural que tienen como seres humanos, y tantos argumentos que se dan, pero ninguno de ellos es confiable porque no hay nada cierto en ello. Aquí dice que Dios, a los que creen en Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, preguntémonos acerca de la palabra potestad. Es importante aquí que Dios se la da al hombre, a la mujer que cree en Cristo. ¿En qué consiste? Significa que Dios le da un derecho. Dios le da el derecho y le da el poder, y le da también el deber de llegar o poder a llegar, ser hechos hijos de Dios. Entonces, también la potestad, ese derecho, ese poder, es un regalo de Dios. No puede ser hijo de Dios nomás el que se le ocurre, o el que dice yo quiero ser, o hazme tu hijo. No se trata de nada por el estilo, no en el sentido que lo vamos a estudiar. Estamos hablando de hijos por engendramiento, hijos de Dios por engendramiento. Cuando uno empieza a leer las escrituras, como en mi caso, o muchos jóvenes que vienen desde muy abajo, en los principios se batalla para entender algunas cosas como estos términos. Dios es espíritu. ¿Cómo es que puede engendrar si es espíritu? Nosotros el engendramiento lo conocemos
solamente en el estado natural en que hemos nacido y hemos crecido. Y es difícil entender esto. Pues no, también hay un tipo de engendramiento espiritual y lo vamos a ver. A eso se refiere la Escritura. Y por eso es la explicación que damos para poder nosotros discernir y creer en estas cosas. El verso 13 dice, los cuales, hablando de los que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, queda fuera la participación humana en este engendramiento, sino de Dios. Es Dios el que los engendra. Eso es nuestro origen. El engendramiento es el principio, el origen de vida. Y estamos aquí, si hablásemos del momento en que Jesús llegó al mundo y empezó a predicar su evangelio y a enseñar estas cosas, entonces ahí se está describiendo el principio de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, de una nueva gente que nunca antes había existido. En ese sentido es que somos nacidos de simiente divina por la palabra de Dios. Yo he dicho así algunas veces, la palabra de Dios, por así decirlo, es el genes de vida en el caso del engendramiento de Dios. Es el origen, es lo que da el principio. Nacidos por voluntad de Dios. Aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso está clarísimo. Nacidos por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego, en algunos casos, es obvio, lo entendemos claramente, que el razonamiento humano se resiste a la revelación de Dios. Tal es el caso de Nicodemo y muchos otros judíos. Tomaremos un poquito nada más de Nicodemo para ver cómo esto así sucede en algunas ocasiones. Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, esto es, de arriba. Cuando dice de arriba, o la palabra de nuevo significa de arriba y quiere decir del cielo. Debemos ser engendrados del cielo. Y el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no lo pudo, de momento no lo pudo entender, o como dije, se resistió a darle entrada a esa enseñanza porque no lo comprendía. Nicodemo hizo preguntas, yo pongo aquí ese término solo para aclarar bien, empíricas, es decir, naturales. Esa palabra empírico significa de acuerdo a la experiencia natural, de acuerdo a lo que uno aquí, a través de la comprobación día con día, va conociendo hasta que queda completamente claro y convencido de que las cosas son así. Ese es el conocimiento empírico. Luego también se maneja el conocimiento científico, pero nosotros hablamos de conocimiento de Dios, de conocimiento espiritual. Aquí en Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ahí están las preguntas, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es un razonamiento natural de Nicodemo, nada más lo que él conoce. Él no sabe más. ¿Cómo puede uno llegar a hacer que sea posible un nacimiento ya siendo viejo? ¿Acaso dice, acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imposible, tampoco esto. Pero eso es lo que él sabe en el ámbito natural en que ha crecido. Cristo le explica en qué consiste el nuevo nacimiento. El verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya está completamente claro, de agua, ilustrando lo que más adelante sería el bautismo en Cristo. Y el Espíritu, noten cómo está escrito el término Espíritu. No es el Espíritu natural, es el Espíritu de Dios. La palabra que estamos estudiando es el testimonio del Espíritu Santo. Y todo lo que en el Evangelio nosotros estudiamos y aprendemos es el testimonio, la enseñanza, la instrucción que ha sido dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Y esa es la forma en que el Señor nos engendra a través de la enseñanza. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es, y esto es contundente, es clarísimo. Nuestra dignidad, para ver un poquito aquí esto, de hijos de Dios, es Cristo, en Cristo Jesús, está enseguida. La dignidad es una cualidad excelente o de excelencia, el valor divino con que nacen los hijos de Dios innatamente o que ya lo traemos por el hecho de nacer en Cristo Jesús. La palabra innata es lo que quiere decir que ya viene en sí el cristiano con esa bendición, con ese valor divino como parte de la naturaleza en que ha sido engendrado, naturaleza divina, como ya lo vimos. Esa es la dignidad, es la excelencia de vida que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestra dignidad es Cristo mismo. Dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto así de sencillo y así de directo es el origen de toda persona que nace de nuevo, que nace del Espíritu, que nace de arriba, que nace del cielo. Al ser uno engendrado a través de la enseñanza, a lo largo de la instrucción, en el tiempo que Dios le permite para ir aprendiendo, llega el momento en que la persona decididamente se apropia de la obediencia y hace lo que el Señor le ha dicho que tiene que hacer. En esta segunda escritura, juntando las dos, queda completamente claro lo que estamos diciendo. Pablo dijo aquí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, aunque tengáis 10,000 consejeros, dirigentes, personas que te ayuden en Cristo Jesús a crecer, a mantenerte, a hacer la voluntad de Dios, el apóstol escribió diciendo, en Cristo no tendréis muchos padres, pues dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Usé esta escritura porque usó el término engendrar, y es Pablo el que más predicó en el tiempo apostólico, y dice, yo los engendré por medio del Evangelio. También en Gálatas capítulo 4, verso 19, les dijo a los Gálatas, como estaban un poco inclinados a desviarse de la enseñanza que se les dio, él dijo, por quienes vuelvo a tener o a sufrir dolores de parto, hasta que Jesucristo sea formado en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza le va formando a Cristo en su entendimiento, en su corazón, está formando su carácter, su personalidad, todas las características de Jesucristo hasta que esto llega a su fin. Entonces nacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y esos son los que son engendrados por Dios, son a las personas que el Señor les dio facultad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven ustedes cómo no se trata de declararse hijo nada más porque uno lo piensa o porque lo puede decir? No, este es un proceso en la obediencia a la ley divina que Jesucristo nos ha enseñado. Dios nos ha dado por gracia su dignidad al hacernos sus hijos para que vivamos en ella. Esa es la razón. Por eso, noten ustedes, los mandamientos que el Señor nos ha dado, si nosotros no tenemos cuidado de ver su trasfondo o su base en que están dados, no los vamos a poder no solamente entender, tampoco tal vez los vamos a poder hacer, porque nos parecen cargas, nos parecen imposible, nos parece que es algo que está mucho más allá de nuestra posibilidad. Y no es así. El Señor Jesús, Él mismo dijo, llevad mi carga, es fácil, es sencilla, es fácil de llevar. Y dice aquí, el capítulo 5, verso 1 de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero para poder cumplir con este mandamiento, porque es un imperativo, como hijos amados de Dios, es importante saber en qué consiste el ser hijos. ¿Por qué se nos manda esto? Si no fuésemos hijos de Dios, posiblemente, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios nunca nos mandaría imitarlo. ¿Cómo? Si una persona que no es hijo de Dios, que no ha sido engendrado por Dios, difícilmente o imposible que pueda ser imitador de Dios en la vida de Dios, en la vida que Dios vive. Hijos de Dios por adopción, este es otro. Ya dejamos un poquito, es muy poco lo que he explicado, pero es importante.
Ahí en esas dos últimas escrituras está todo lo que uno necesita estudiar y ver para llegar a comprender. La adopción era una bendición propia de los judíos bajo la ley de Moisés. En el pueblo de Israel, desde la antigüedad, en una legislación como la de ellos, no se encontró de ninguna manera prevención para la adopción. Ellos no practicaban la adopción como los otros pueblos de sus alrededores, como Grecia, como Roma, Egipto, muchos otros reinos, pero el que más se destacó en esto, o por lo menos es en el que más hemos llegado a tener conocimiento del derecho, es Roma. En ellos sí había una legislación muy amplia en cuanto a la adopción y a la esclavitud y todas estas cosas, pero en Israel no. Se habla metafóricamente en algunas veces y en algunos casos sí usaron adopción, pero de acuerdo obviamente a la terminología de las leyes donde ellos vivían. Por ejemplo, Mardoqueo, allá en donde estaban en la esclavitud, él adoptó a Esther. También en Egipto, Faraón, o la hija de Faraón, adoptó a Moisés. Y uno que otro por ahí, de manera esporádica, fueron adoptados, pero no en una ley judía que reglamentara esta situación, no. Pero entonces, la adopción es una disposición de la persona que decide recibir a otra como legítima. Es una disposición en los sistemas jurídicos actuales de ley que a través de un proceso se llega al punto donde la persona adoptada viene a ser reconocida 100% como una persona legítima, hija del adoptante y heredero, o se constituye con el derecho de disfrutar de todos los beneficios y todos los bienes que tenga el que lo está adoptando. Aquí hay algo de que les voy a leer de lo que les decía de Israel. Nosotros los gentiles no estábamos de ninguna manera considerados en esto, simplemente a manera, como alguien dijo por ahí, de extensión. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se refiere a que son los israelitas, a los cuales dice, de los cuales es la adopción de lo que estamos hablando. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo ello correspondía solamente a ellos, a los israelitas. Nosotros somos gentiles, así nos describe la palabra de Dios, y como tales no teníamos acceso a estas cosas en la ley judía. Pero hay algo aquí importante. Es Pablo el único de los apóstoles que escribe en estos términos de la adopción. Y seguramente se ha dicho, la gran mayoría de gente que estudiamos la Biblia ha dicho que esta figura de adopción Pablo la tomó del derecho romano. Porque recordemos que Pablo era realmente muy capaz en el derecho romano y también en la cultura griega. Él conocía muy bien estas dos culturas, además en la ley judía. Y se cree que de ahí tomó esa figura porque es el que lo aplica de esta manera, la única manera, y en Gálatas 4, y no podemos decir que no, porque esto viene, realmente es una figura sacada del derecho romano. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que, dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto es lo que se hacía en el derecho romano. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Esto es importante, por cuanto sois hijos, ya una vez adoptados, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, o por medio de Cristo. Este es el punto de la adopción. Hijos de Dios, no solamente por engendramiento, sino también por adopción, desde que Él decidió aceptarnos, primeramente a los judíos, y luego a nosotros los gentiles, como hijos adoptivos. Es el término bíblicamente hablando legal que Dios nos ha enseñado. Así lo ha hecho. Gracias a Dios que incluyó a los gentiles, a nosotros. ¿Y saben cómo nos incluyó a nosotros en esto de la adopción? Que es una especie de metáfora o una enseñanza metafórica de lo que Dios nos declara que seríamos recibidos como hijos en el ámbito de la adopción. Dice, fue hecha a Abraham la promesa para ser adoptados en Cristo. Aquí lo vamos a ver. En Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura proveyendo, es el 8 importantísimo, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí estamos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto ya incluye de antemano, en ti serán adoptados todos los que crean en Cristo Jesús. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, en la Escritura, exclusivamente en el Nuevo Testamento, la promesa del Espíritu también lo llama el Espíritu de adopción. ¿Se acuerdan lo que leímos en Gálatas 4? Que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Bueno, reconocernos Dios como legítimos hijos por medio de la adopción que Él nos declara, también nos otorga su Santo Espíritu, y esto nos hace absolutamente seguros, o nos garantiza, nos da plena seguridad y confianza de que Dios nos ha recibido como hijos, porque ya nos dio, como dije en el principio, su dignidad. La dignidad de ser, o que tiene el cristiano, es que Dios habita en él. Allí en el capítulo 8 de Romanos, verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. Y es hasta aquí donde el hombre puede, la mujer que ya recibió el espíritu de adopción, el Espíritu Santo en su corazón, es hasta aquí donde puede con toda libertad y con toda confianza llamar a Dios Padre. Yo no sé si ustedes han experimentado o han visto cómo la gente que todavía no está dentro de esta bendición de ser llamado hijo de Dios, tiene dificultad. No puede muchas veces ni hacer una oración, no sabe ni por dónde, no sabe cómo, y menos llamar a Dios Padre, por causa de la falta de conocimiento y de las cosas que corresponden a esto. Ahora, esa es nuestra dignidad. Somos hechos semejantes a Cristo, y esa es la dignidad que Dios nos ha dado. Esa es la excelencia de vida que corresponde a una persona que está en Cristo Jesús. Ahora, nuestra identidad en Cristo es la otra parte que les dije. La identidad es todo aquello que nos corresponde o que le corresponde a la persona y que lo hace diferente a los demás. En otras palabras, si queremos ser muy sencillos en esto, la identidad es aquello que es idéntico a aquello de lo que se está tratando. Por ejemplo, primero, nosotros seríamos idénticos, parecidos a Cristo, y todo lo que corresponde a Cristo está en nosotros. Es nuestro entorno, lo que nosotros hemos recibido y tenemos. Eso es lo que expresa nuestra identidad y lo que también hace notar lo que no somos. Aquí, por ejemplo, en lo que empezábamos hace unos minutos en 2 Corintios
5:13. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Este es un mandamiento que el apóstol propone, que el cristiano se pruebe si acaso está, a no ser que no, en la fe. Y él lo resume en una pregunta. No dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? La pregunta, hagan de cuenta que se pregunta y se responde a sí mismo. ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿A qué se refiere cuando dice, ¿acaso no se conocen ustedes mismos? Él está dando aquí también la pauta a entender la pregunta en la primera fase, que Jesucristo está en vosotros. Eso es lo que uno debe saber. Si uno sabe que Jesucristo está en uno, entonces ya ha logrado bastante, porque, como veníamos diciendo, su identidad ya la tiene resuelta. Todo lo que le corresponde a Cristo también le corresponde a Él. Y juntando la identidad y la dignidad es una cosa maravillosa, porque ahí podemos crecer favorablemente en las cosas de Dios. ¿Saben qué es lo que le pasaba a la congregación de Corinto? Aquí es una segunda carta donde el apóstol les hace ver, ya en el inicio del capítulo les había dicho, ya es la tercera vez que voy a ir a vosotros. ¿Y cómo quieren que vaya? ¿De buena manera, en paz, o quieren que vaya con disciplina, con mano dura? Porque no entendían algunos de los corintios. Pero esto era lo que les pasaba. También en el 13 les dijo algo acerca del amor, porque eran muy religiosos, eran muy entregados, pero no tenían amor. En el capítulo 3 de su carta les dice que eran carnales, vivían como hombres. En el capítulo 5, una conducta vergonzante. Y en el capítulo 6, pleitos entre ellos en las cortes seculares y tantas cosas penosas que hacían en la congregación. Por eso él plantea estas preguntas. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Por eso les decía en el principio cómo la gente a veces insiste, conócete a ti mismo, porque una persona que dice yo soy esto y vive diferente, pues es que no se conoce, obviamente. Que Jesucristo está en vosotros, pero esto es completamente claro. Si Cristo está en uno y uno lo sabe, su vida es semejante a la de Jesús, a menos que estéis reprobados. Y dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esto yo puedo resumir lo que es la identidad y la dignidad también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del Hijo de Dios, la vida del que ha sido engendrado por Dios y la vida del que ha sido hecho hijo por adopción. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si esto es así, se puede claramente expresar en la forma de vivir, en la forma conductual, se puede expresar constantemente lo que es la vida de Cristo, que es la vida del cristiano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos ha dado su identidad, como la dignidad también, y todo lo que Él se propuso en Cristo Jesús. Ahí nos ha dado todo. Aquí en la primera carta, o en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo subrayado dice con toda claridad lo que les acabo de explicar, y lo que Pablo nos dijo en su capítulo 2, verso 20 de Gálatas. Pero aquí lo subrayado dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entendamos esto, la vida y la piedad es la vida de Dios, la vida piadosa es la vida de Dios, y la vida pues es la vida eterna allí. Pero todas esas cosas nos han sido dadas como por su divino poder. Todo el carácter, la personalidad, la conducta, el comportamiento, la forma de ser de Dios se nos ha entregado como regalo en Cristo Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, su grandeza, su gloria, su vida excelsa, superior a cualquier tipo de vida en este mundo. Todo eso lo han recibido los hijos de Dios. El punto es, ¿lo sabemos todos?
lo comprendemos, porque aquí en los versos que siguen, sobre todo en el 5 en adelante, habla de un aplicar el crecimiento. Aplíquenle con diligencia a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, ya se nos dio, ya está en nosotros. Pero si la ignorancia es la que nos domina, ni cuenta nos damos, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué estamos haciendo, por qué estamos, qué somos. Eso es lo que dificulta la vida cristiana en nuestro tiempo y en cualquier tiempo. Por eso yo sigo diciendo que la ignorancia es la madre de todos los males. En la ignorancia no se pueden llevar a cabo estas cosas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan lo que les dije de la identidad? Que es una semejanza, idéntico, parecido, algo así. Esto, la imagen, no es una fotografía, no es una cosa visible. Es la conducta, es el carácter, es la personalidad, es la manera de ser, que fuésemos hechos de acuerdo al carácter o la personalidad de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, hemos llegado a ser tan pero tan bendecidos en Cristo, que lamentablemente me da tristeza decirlo, pero es así. Mucha gente está en Cristo, pero no lo cree. No solamente no lo entiende, no lo cree. Yo les voy a leer nada más para que veamos un poquito lo que estoy diciendo. Del verso 29 en adelante, ahora voy a leer el 30 aquí, en Romanos 8, verso 30. Dice así el verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Todo en tiempo pasado, hecho ya en el momento de la conversión de la persona. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten en el estado que se encuentran ya los hijos, las hijas de Dios. Ya todo esto es un hecho. Esa es su vida aquí en la tierra. Luego dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Hablando como una pregunta aplicada a todo lo que dijo el 29 y el 30. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Hasta parece un reto, hasta parece que el apóstol está escribiendo retóricamente respecto a la maldad, pero no es así, es una declaración de lo que realmente ya somos en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho de acuerdo a la imagen de su Hijo, de acuerdo a la vida, a la conducta, a la manera de ser de su Hijo Jesucristo. Luego dice el 33 otra vez, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sigue diciendo maravillas aquí. Pero todo esto corresponde. Encontramos identidad y dignidad en Cristo Jesús. Pero es importante saberla y vivirla, porque esto es lo que falta. Muchas de las actitudes, muchas de las conductas que se ven a veces en el cristiano, ni es idéntica a la vida de Cristo y mucho menos digna de la vida de Cristo. Esto es triste, hay que evitarlo. Como conclusión también tenemos cosas muy importantes. Es necesario saber lo que somos en Cristo y vivirlo de todo corazón. Aquí en la primera carta de Juan capítulo 3 verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, que es un término demasiado glorioso, demasiado digno. Es como dije, esto encierra toda la dignidad de un hijo, pero un hijo de Dios. Un hijo de simiente divina, un hijo engendrado por la palabra de Dios, nada que ver con la forma natural que hemos experimentado o conocido en este mundo, es muy superior. Dice, y por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, este versículo
No dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Yo lo enlazo con el capítulo 3, verso 16 del Evangelio escrito por el mismo apóstol Juan. Allá que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra de tal manera es en el griego como que es una repetición constante, porque tanto ha amado Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor que Dios nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios, que no es cualquier cosa. Por eso les decía, saber lo que es ser hijo de Dios, ser hija de Dios, es muy glorioso, es muy importante, digno de ser loado el Señor por lo que ha hecho. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué pasa entre tanto que esto se cumple? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en la 2 Corintios capítulo 3, verso 17? Dice que el Señor es el Espíritu y que los que están en el Espíritu tienen libertad. Y luego el 18 dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Así semejante a aquello es lo que está aquí. Todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ver al Señor cara a cara, de verle tal como es, se purifica a sí mismo. No significa que está en pecado y se está limpiando los pecados día con día. No, significa que el Señor lo ha purificado y se mantiene puro, limpio por el resto de su vida, así como Cristo es puro. Y esto se los digo porque aquí viene una advertencia. Yo se los voy a explicar un poquito. Acostumbro decir, ya en otra oportunidad, ya más adelante tendremos la oportunidad de hacer un tema exclusivo de esto y se los explicaré. Y eso es cierto, es importante, pero hay que dar algo, por lo menos ahora, porque ¿qué pasa si ya no hay una oportunidad más? Necesitamos aclarar, aunque sea lo más mínimo, para que se tenga por lo menos lo básico, lo más elemental. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que les quiero explicar ahora, y ojalá que quede bien claro, que se entienda. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros o ustedes tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí va la explicación. Se ha tomado esta carta, se ha tomado a través de los años que yo llevo enseñando el Evangelio. He oído los argumentos que les voy a decir por todas partes y de todo tipo de cristianos ya con muchísimos años de estar en estas cosas, como cristianos que tienen menos tiempo. He oído hablar, en lo que les voy a decir, hasta hombres con 50 años de, según ellos, estar en Cristo. ¿Qué es lo que han dicho? Que este capítulo, son 10 versículos, que este capítulo es el fundamento para que nosotros aprendamos, creamos y confesemos que todos los cristianos somos pecadores. Han llegado a incluir a los apóstoles como esclavos del pecado, que porque en esta tierra y en esta carne nadie puede decir que no es pecador. Y se ha tergiversado mal el concepto, diciendo que no peca. No, nadie dice que no peca, sino que no es pecador. Yo aclaro entre sustantivo y adjetivo, son dos cosas. El cristiano es un sustantivo, es una realidad, es un ente, es un ser criado y engendrado, como ya lo hemos visto, un hijo de Dios, hecho por Dios. Ese es el sustantivo. Ese no es pecador, porque Dios lo hizo, es la obra perfecta de Dios.
El adjetivo son las obras de ese sustantivo. Y cuando el cristiano comete pecado, no significa que lo hace porque es pecador. Piensen en esto: Adán, Eva, Adán pecaron, pero no eran pecadores cuando pecaron. El pecado es otra cosa. Cometer un pecado es realizar una mala acción contraria a la voluntad de Dios. Y nosotros, aunque no me gusta hablar tanto de libre albedrío porque la Biblia no contiene el término, pero sí nos dio Dios la capacidad y la voluntad propia para decidir respecto al hacer o no hacer una u otra cosa. Analicen el capítulo 4 de Génesis, donde está Caín. El Señor le dice claramente que él puede humillarse. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Claro que sí. Tiene la capacidad para arrepentirse Caín. Y luego dice, y si no, el pecado está a la puerta. O sea que somos responsables de nuestros actos. Bueno, en esta carta, noten ustedes, quizá nunca lo han oído, léala y analícela. Hay más de 30 ocasiones en 10 versículos donde se usa la palabra en primera persona plural. Eso es importante, hay que conocer en qué persona habla, quién habla, por qué, a quién, todo esto hay que entenderlo. ¿Qué significa primera persona plural? Significa, en términos de la literatura, que el hablante o el narrador se cuenta dentro del ambiente que está narrando. Si se fijan, Juan, aunque es el responsable de la carta, no está hablando por sí solo. Él está incluyendo al grupo apostólico. Habla de todos los demás apóstoles con él. Sería muy pobre y muy débil si él dijera: yo digo, yo vi, yo esto, yo lo otro. En un testimonio, esto no es lo mejor. Por eso dice lo que hemos. Ahí está la primera parte de lo que les estoy diciendo. Y ya lo dijo todo el verso 1 y 2. Pero aquí en el 3 dice lo que hemos. Esa es primera persona plural. Yo y los otros que estuvimos todo el tiempo con Jesús en su ministerio. Lo que hemos visto, yo y los otros 11. Lo que hemos oído, yo y los otros conmigo. Eso es lo que os anunciamos. Anuncio yo y todos los demás. ¿Para qué? Para que también vosotros, los que ahora reciben este testimonio, tengáis comunión con nosotros. Importante, ustedes que lo escuchan tengan comunión con nosotros los apóstoles, pero luego aclara: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Importantísimo, la comunión con los apóstoles, con el Padre y con Cristo Jesús. Por eso dice el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que disfruten realmente los que creemos en Cristo la comunión de estar no solo en comunión con los apóstoles, sus enseñanzas, sus testimonios, sino con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero les leeré otro poquito, no puse ahí por falta de espacio, pero les voy a leer el verso 5 y 6 de esta primera carta de Juan, capítulo 1. Ahora, el versículo 5 y versículo 6, ya que estamos ahí pendientes con el verso 3 y 4. El 5, este es el mensaje, otra vez la palabra primero plural, que hemos oído, dice, de él, y os anunciamos. ¿Y cuál fue el mensaje que oyeron según ellos, el grupo apostólico de Cristo? Que Dios es luz, o sea, es santo, y no hay ningunas tinieblas en él. Eso fue lo que todos escucharon. Y dice el 6, si decimos que tenemos comunión con él, con el Padre y con el Hijo, de la comunión que habló el 3 y 4, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, según el 5 y el 6, imposible estar en comunión con el Padre y con el Hijo si se está en tinieblas o si se está en pecado. Pero si a usted le enseñan que todos los cristianos son pecadores, ya le robaron
este poder que Dios le ha dado para que usted viva en santidad todo el tiempo que falta hasta que Cristo venga, como lo leímos en el capítulo 3. Hay otra cosa también aquí bien importante. Esto se refiere a que los que creen en Cristo han sido lavados, han sido limpiados y que no deben de vivir en el pecado. No significa que no puedan pecar. Tienen toda su capacidad, incluso tienen todavía su voluntad de elección o de actuar y ellos son responsables de lo que hagan. Pero les voy a explicar esto último aquí. En el capítulo 2 de esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice por aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto es también pero muy necesario entenderlo. Hijitos míos, estas cosas de todos los 10 primeros versículos que están en el capítulo 1, se las he escrito también para que no pequen. Piensen un poquito de manera lógica. Si todos fueran pecadores en Cristo, ¿tendría razón este mandamiento? Si son por naturaleza pecadores, darles un mandamiento a que no pequen. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona pecadora por naturaleza recibir un mandamiento de esta naturaleza? Que no peque. ¿Cómo? No puede. No puede realizar un mandamiento de esta índole. Pero luego, ¿qué dice? Y si alguno hubiere pecado, entonces sí está en el cristiano la posibilidad de pecar, pero no es su vida andar en el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso no es para los pecadores, eso es para los santos que cometen indebidamente algún pecado. Y esa es la enseñanza, no hay otra. Es la única enseñanza. Entonces, no es verdad que los hijos de Dios, que las hijas de Dios sean pecadoras y menos esclavas del pecado por naturaleza. Eso no es cierto, eso es falso. Y entienda bien las escrituras, sobre todo estas escrituras, para que disfrute lo demás. Miren, el verso 14 del capítulo 5 de la primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él. Él es nuestro Padre, somos sus hijos, sus hijas, y vivimos en su buena voluntad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza que debe haber en las hijas, en los hijos de Dios. Ese es lo que es ser hijos por engendramiento y también por adopción, hijos e hijas de Dios. Vivir en su dignidad y vivir en su identidad y hacer la buena voluntad de Dios como se nos pide, no se conformen, no acepten, no crean nunca que los cristianos son pecadores o menos que son esclavos del pecado. No, conózcase a la luz de la Escritura, como empezamos en la 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Conózcase lo que significa estar en Cristo y que Jesucristo está en nosotros, y vívalo. Dios lo bendiga y muchas gracias por tu atención. No, vuelvo a empezar.